Y dijimos que las raíces cuadradas no exactas eran números irracionales, ¿no? Tenían infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, no se pueden expresar como fracción tampoco. Entonces, si por ejemplo yo en un cálculo combinado, en una operación combinada, apareciese la raíz cuadrada de 2, estaría complicado poder sumar, restarle un número a la raíz cuadrada de 2, porque recuerden que tiene infinitas cifras decimales, no terminaría nunca de operar, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo operar justamente con estos radicales, ¿sí? Y para ello, antes, hay que recordar y hay que tener muy en claro y poder manejarlas muy bien a las propiedades de radicación, que ahí, al principio de la clase 16, les copié las más importantes, ¿no? Fíjense, ustedes, voy a copiar lo que tienen en la hojita, ¿sí? La primera propiedad que aparece es esta. Es la propiedad distributiva, ¿no? Al igual que la que aparece al costadito. Nosotros sabemos que tanto las potencias como las raíces son distributivas respecto de la multiplicación y la división, ¿no? Entonces, si una raíz tiene el mismo índice, y acá no aparecen números, estamos generalizando la propiedad, por eso aparece el índice n es el mismo índice, y hay una multiplicación, se puede juntar todo abajo de una misma raíz. Lo mismo con la división. Si tengo la división de dos raíces con el mismo índice, puedo juntar, ¿sí?, todo en una misma raíz. ¿Por qué es distributiva? Porque si parto desde acá, lo que estoy haciendo es distribuir para el numerador y el denominador esa raíz. Lo mismo acá. Estoy distribuyendo para el factor x y para el factor y la raíz cuyo índice es ese número n, ¿sí? Acá no me detengo mucho porque son propiedades ya vistas. En ese caso, la propiedad que están aplicando es la distributiva, ¿sí? Después aparece la propiedad raíz de otra raíz, ¿sí? Esa propiedad es cuando el radicando de una raíz es otra raíz. Y al igual que la potencia de otra potencia, lo que se hacía acá era multiplicar los índices de todas esas raíces para que me quede una única raíz. ¿Sí? Estamos repasando, vuelvo a decir, propiedades de la raíz, ¿sí?, de la radicación. Y la última, que no es una propiedad, sino que es una expresión equivalente, es cómo expresar una raíz como potencia. Si yo quiero hacer desaparecer la raíz, la puedo expresar como potencia, y esa potencia va a ser una fracción, ¿sí?, en donde el numerador es el exponente del radicando, el exponente acá es n, y el denominador es el índice de la raíz. ¿Sí? Por eso cuando siempre ustedes ven, por ejemplo, la raíz cuadrada
de 3 se puede expresar como 3 elevado, acá hay un 1 y acá hay un 2, elevado al 1 medio. ¿Sí? Entonces esto no es tanto una propiedad, sino que es una expresión equivalente. ¿Cómo expresar una raíz como potencia? ¿Sí? Entonces, al principio de la clase 16, lo que tienen ahí, a modo de repaso, son 4 propiedades, o 3 propiedades en realidad, de la radicación. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. Entonces, primer punto a tener en cuenta es, si todavía me cuesta las propiedades de radicación, bueno, voy a tener que buscar y resolver ejercicios de propiedades de radicación. ¿Estamos? Porque hay que tenerlas bien presentes. Bien, segundo dice, extracción de factores fuera del radical. Vamos a poner así, extracción de factores, ¿sí? Y tienen un ejemplo. Dice, vamos a tomar el ejemplo, la raíz cúbica de 16 es igual yo voy a copiar todo, después les digo paso a paso qué es lo que se aplicó, ¿sí? Bien. Para los que están por Instagram, ¿llega a ver todo? Sí. Bueno. Entonces, yo tengo que calcular la raíz cúbica de 16. Si quiero calcular la raíz cúbica de 16, no hay un resultado exacto, ¿sí? Entonces lo que se hizo acá fue factorizar. Para factorizar, podemos utilizar lo que seguramente hacían cuando buscaban el MCM o el DCM, que era justamente descomponer, ¿sí?, el número en sus factores primos, ¿sí? Teníamos que ir buscando divisores primos de 16. Entonces 16 es divisible por 2, ¿no? Es un número par. 16 dividido 2, 8. 8 es divisible por 2. 8 dividido 2, 4. 4 es divisible por 2. 4 dividido 2, 2. Y 2 es divisible por 2, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Decían, bueno, 16 es equivalente a 1, 2, 3, 4. O sea, el 2 lo estoy multiplicando 4 veces. Es 2 a la cuarta, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde empiezan a preguntarme. Bueno, profe, pero si 16 es 2 a la cuarta, ¿por qué puso 2 al cubo por 2? Lo que hay que buscar, lo voy a dejar ahí, es que acá en el exponente aparezca un múltiplo del índice. O sea, aparezca un múltiplo de 3. 4 no es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los...? Hasta 4 es el valor mayor, ¿no? Los valores menores a 4 que sean múltiplo de 3, el único que tengo es 3.
Entonces pongo 2 al cubo. Pero yo acá tenía 2 a la cuarta. Entonces acá estoy multiplicando 3 veces el 2. Estaría haciendo esto. 2 por 2 por 2. Me falta multiplicar por un 2 más. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué hicimos esto. ¿Sí? ¿Por qué no puse 2 a la cuarta y por qué puse 2 al cubo por 2? Si acá me hubiese dado, por ejemplo, 2 a la séptima, por decir un número, entonces el múltiplo anterior, ¿sí? El múltiplo de 3 en este caso, anterior a 7 es el 6. Entonces acá tendría que poner 2 a la sexta por 2. ¿Entiende? Hay que buscar. Ahí estamos. Los múltiplos con respecto al índice de la raíz que estoy trabajando. Ese es el primer paso, ¿sí? Que vemos acá. Se descompuso el radicando por sus factores primos. Como es 2 a la cuarta y el índice es 3, digo, bueno, esto va a ser igual a 2 al cubo por 2. ¿Sí? Si acá sumo los exponentes, recuerden la propiedad de potencias de igual base, ¿no? Si yo tenía esto, como estas potencias tienen la misma base, 2, las potencias se suman y eso me da 2 a la cuarta. ¿Sí? Bien, ese es el primer paso. El segundo paso lo que se hizo fue aplicar la propiedad distributiva, la propiedad que explicamos al principio de esta clase. ¿Sí? Fíjense, tengo la multiplicación y tengo la raíz. Dijimos que la multiplicación y la división, o la raíz mejor dicho, cumple con la propiedad distributiva respecto de la multiplicación y división. Entonces, distribuyo la raíz cúbica para el primer factor, que es 2 al cubo, por la raíz cúbica del segundo factor, que es 2. ¿Qué pasó acá? Por eso yo buscaba que acá me queden múltiplos del índice. Si hago 3 dividido 3, me queda 1. ¿Sí? Vamos a hacer así, lo voy a hacer con otro color. La potencia y la raíz son operaciones inversas, ¿no? Se pueden simplificar. Entonces, 3 dividido 3 me queda 1 y 3 dividido 3 me queda 1, ¿sí? La raíz desaparece. Por eso queda acá 2 a la 1, que es 2. Por la raíz cúbica de 2, ya 2 no se puede descomponer como hicimos con el 16. Por eso es que acá tengo el radical ya factorizado, ¿sí? Ese es el primer ejemplo que aparece en la extracción. ¿Por qué decimos extracción de factores? Justamente acá, en el resultado final, saqué de la raíz un factor. En este caso es 2. Recuerden que la palabra factor en matemática hace referencia a los números que uno multiplica, ¿no? Así como en la suma y en la resta cada número es un término, en la multiplicación y división cada número es un factor. ¿Sí? Entonces acá, en esta multiplicación, saqué un factor de esta raíz. Por eso hablamos de extracción de factores. ¿Sí? Vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo tiene... ¿Se ve bien el verde? No, se ve peor todavía. En el otro ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 405. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos en el ejercicio anterior? Factorizamos el radicando, ¿no? En este caso tenemos que factorizar 405. Bien, si al 405
lo puedo dividir, por ejemplo, por 5. Ese es un factor primo, ¿no? Que divide al 405, termina en 5. Regla de divisibilidad. 405 dividido 5 nos da 81. Bien, ahora 81 no es divisible por 2 porque es impar, pero es divisible por 3, que es otro factor primo, es otro número primo. 81 dividido 3 me queda 27. Bien, 27 también es divisible por 3. Me da 9. 9 divisible por 3. Me da 3. Y 3 es divisible por 3, ¿no? Por lo tanto, ¿qué obtuve? Que 405 es igual a 5 por 3 a la cuarta. ¿Sí? Al 3 lo multipliqué 4 veces. ¿Qué pasa acá? El índice no se copia, ¿no? Pero acá ustedes saben que la raíz cuadrada es índice 2. Entonces, bueno, el 5 no tengo otra que poner 5 a la 1, ¿no? 5 por 3 y voy a dejar 3 a la cuarta porque 4 es múltiplo del índice, que en este caso es 2. ¿Qué voy a hacer en el próximo paso? ¿O qué hicimos en el ejercicio anterior? Distribuimos, propiedad distributiva. Yo acá estoy poniendo el índice, que es 2, pero recuerden que no se copia, ¿no? Raíz cuadrada del primer factor, que es 5, por la raíz cuadrada del segundo factor, que es 3 a la cuarta. Bien, acá no puedo simplificar nada, así que me va a quedar la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Y acá, el índice de la raíz y el exponente son divisibles por 2, ¿no? 2 dividido 2 es 1, no se pone la raíz de 1, desaparece la raíz. Y 4 dividido 2 es 2. Entonces, ¿qué me queda? Raíz de 5 por 3 elevado al cuadrado. Voy a copiar abajo el resultado, porque los que están por Instagram no lo van a ver, sino. Después lo puedo ordenar, porque siempre conviene, ¿sí? Cuando me queda este resultado, que el primer factor sea el numérico y el segundo factor sea el que va a quedar con la raíz, ¿sí? El orden de los factores va a alterar el producto. 3 al cuadrado, me queda 9 por la raíz de 5. Si no aparece este puntito del por, porque después ese es otro tema que me dicen, ¿no? 9 raíz de 5. Bueno, ya saben que ahí, por más que no aparezca, hay una multiplicación. ¿Estamos? Yo igual después, cuando termino con la explicación, veo a ver si hay algún mensajito o alguna pregunta de dudas que tengan, ¿sí? Podría decirse que esto es lo más difícil de todo lo que tiene que ver con operaciones de radicales, ¿sí? Primero, recordar las propiedades de la radicación. Segundo, hacer la extracción de factores. Después aparecen las operaciones, ¿sí? Propiamente dichas. Y en las operaciones se van a dar cuenta que es muy parecido a resolver ecuaciones, ¿sí? Dice
ustedes tienen la teoría ahí, ¿no? Tanto en la suma como en la resta se pueden agrupar los términos que tienen el mismo radical. Dice, a veces es necesario extraer factores del radical antes de operar. ¿Sí? Y ahí tienen los ejemplos. Vamos a ver ejemplo 1. En el ejemplo 1 tienen la siguiente suma. 2 más 3 raíz de 2, o 3 raíz cuadrada de 2, más 5 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice la teoría que acabo de leer? Que se pueden sumar los términos, si se separan términos, que tienen el mismo radical. El primer término acá no tiene ningún radical, es un término entero. Los otros dos, sí aparece la raíz acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el segundo término tiene a la raíz cuadrada de 2 como radical. Y el tercer término tiene a la raíz cuadrada de 2 como radical. Tienen el mismo radical. Entonces, ¿qué se hace? Esto más adelante lo van a ver como si fuese la propiedad de factor común. Se suman solamente los factores enteros, ¿sí? Los numeritos que están adelante del radical. Por eso, en el punto anterior les había dicho que es importante, ¿sí? Siempre colocar el radical al final. Más que nada para mantener un orden y no confundirme, ¿sí? No es que no se puede poner al revés. Acá si pongo raíz cuadrada de 2 por 5, es exactamente lo mismo. Entonces acá, ¿qué sería? 2 más 5 más 3, 8 raíz de 2. Que ese es el resultado que les da, ¿no? ¿Por qué les había dicho que lo pueden identificar con las ecuaciones? Fíjense que si yo la raíz de 2, ¿sí? La llamo x al principio, yo acá ¿qué tendría? Tendría 2 más 3 por x más 5 por x. Eso lo saben hacer. Es 2 más, se suman las x. 5 más 3, 8x. Pero yo que dije, que x en realidad es la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Lo vuelvo a reemplazar. Pero esto es mucho, quizás no es necesario hacer todo este paso que hice yo. ¿Tá? Pero ustedes tienen que empezar a acostumbrarse a ver los radicales como si fuesen una incógnita. ¿Sí? Si tienen la misma letra, eso lo vimos cuando abarcamos la unidad de expresiones algebraicas. ¿Se acuerdan? Si teníamos la misma letra, la misma parte literal, se sumaban los coeficientes principales. ¿Sí? Acá lo mismo. Si tienen el mismo radical, se suman los factores enteros. ¿Sí? Este es el primer ejemplo que tienen ahí en la hojita. Vamos a dejarlo acá. Esto era 2 más 8 raíz de 2. Dice también en la teoría que en algunos casos no es tan directo. ¿Sí? En algunos casos hay que extraer factores para ver si tienen o no el mismo radical. Y eso es lo que tienen en el ejemplo número 2. En el ejemplo 2, el ejercicio es la raíz cuadrada de 75 menos 2 por la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 3. Bien. Entonces, si arrancamos para querer resolver esta suma y resta, si separan términos, ninguno de los términos tienen el mismo radical. El primer término tiene como radical
la raíz cuadrada de 75. El segundo término tiene como radical la raíz cuadrada de 7 y el tercero la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Entonces ahí no podría sumar como hicimos en el ejemplo anterior, en donde los radicales eran iguales. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer factores. Acá es fácil ver que de esta raíz no puedo extraer ningún factor, porque 3 es un número primo, entonces no lo puedo descomponer. ¿Se entiende? Lo mismo pasaría con 7. 7 no se puede descomponer. 75, ahí tendríamos que trabajarlo, ¿no? Y eso es lo que aparece .75 son, lo voy a hacer acá el paso previo, 75 le voy a poner 25 por 3. ¿Por qué acá no hace falta quizás, o no se hizo la descomposición con sus factores primos? Ahí también va a ir el hecho de la práctica de después empezar a resolver y resolver y resolver, darse cuenta que si yo acá esto lo puedo expresar como 3 por algo o 7 por algo, ya voy a conseguir tener el mismo radical, ¿sí? Siempre y cuando la otra raíz sea exacta. Entonces, yo sé que la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Entonces me va a quedar acá, ¿qué cosa? Cuando aplique la distributiva, raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 3. Esta raíz es exacta, 5, raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Si hacen la descomposición, llegan a lo mismo. Miren. Vamos a hacerlo acá. Si hago 75 dividido 5, ¿no? Eso me da 15. 15 es divisible por 5. Eso me da 3. Y 3 es divisible por 3. Entonces, ¿qué obtuve acá? Que 75 es equivalente a 5 al cuadrado, porque lo multipliqué 2 veces, por 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que la raíz cuadrada de 75 es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 3. Ven que se llega a lo mismo, ¿no? Distributiva. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Acá tenemos el mismo índice y el mismo exponente. Se simplifican. Me queda 5 raíz de 3. Era lo mismo que lo que habíamos propuesto, ¿sí?, anteriormente. ¿Sí? O sea, si no se entendió de la otra manera, ustedes recuerden que siempre, para extraer factores, siempre que sepan cómo descomponer un número en sus factores primos, van a llegar igualmente al resultado. ¿Sí? Entonces acá voy a poner que la raíz cuadrada de 75, como hicimos acá, es igual a 5 veces la raíz cuadrada de 3. Menos, esto no podíamos hacer nada, 2 raíz de 7, más una raíz de 3. Si acá lo mismo, si no hay nada delante de la raíz, recuerden que tenemos un 1. Lo voy a copiar acá abajo, por lo que me siguen ahí en Instagram. Ahora bien, el primer término
y el tercer término tienen el mismo radical, la raíz de 3. Así que solamente voy a sumar o restar los factores enteros. Acá me queda 5 y acá, como dijimos antes, hay un 1, ¿no? Entonces 5 más 1, 6, raíz de 3, menos 2, raíz de 7. Y queda ahí. No se puede seguir resolviendo. ¿Está? Acá también se tienen que olvidar de esa idea de que el resultado sea un número entero. ¿Sí? Bien. Voy a detener un cachitito la grabación acá para ver si hay alguna duda y continuar con multiplicación y división de radicales.